Sin lugar a dudas, la demostración del pueblo venezolano este 15 de octubre es digna de admiración y reconocimiento por toda la comunidad internacional. Más de 11 millones de personas concurrieron con un gran civismo de manera pacífica y sin un solo episodio de violencia que lamentar, a elegir a los gobernadores y las gobernadoras de Venezuela. La paz y la concordia entre los compatriotas de todas las tendencias del pensamiento es el bien más importante de nuestra cultura política. Esta conducta que aparta la violencia del debate político es la herencia más importante que le dejamos a las nuevas generaciones. El cuadro que presentan algunos países matándose y destruyendo la infraestructura e instituciones donde el odio es el que marca la pauta en Venezuela está totalmente rechazado por la mayoría de los habitantes de esta gran nación revolucionaria. La participación cívica, masiva y fraternal es nuestro mensaje para el mundo. En Venezuela amamos la paz, defendemos la democracia y promovemos la convivencia pacífica. Eso lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades. Hoy, en Debate con los Trabajadores, estaremos haciendo un balance de todo este proceso electoral con el jefe del Comando Zamora 200 de la clase trabajadora, Francisco Torrealba. Y además estaremos conociendo la atención que sigue brindando la Revolución Bolivariana a la clase obrera. En esta ocasión, a los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, CanTV y Movilnet. ...61.4%, más de 10 millones de votantes. Quiero felicitar a los 10 millones de votantes que salieron a decirle al mundo: Venezuela hay democracia, queremos la paz, queremos libertad, queremos patria. Gracias a todos los votantes. Nosotros somos un país de alternabilidad democrática, de libertad, y en cada elección ganamos y perdemos. Y sabemos ganar. No ganamos una gobernación para conspirar, para quemar, para destruir a la gente, no, para trabajar. A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien. Cuando perdemos, reconocemos por la calle del medio. No salimos a pegar gritos: fraude, que venga Almagro, que nos invada Trump. No salimos a pegar gritos. No, reconocemos. Perdimos, perdimos. La oposición insistió mucho, sobre todo un pichón de nazi que hay por ahí, que ya tiene su celda preparada, pichón de nazi que mandó a quemar y matar. Dijo que él exigía el conteo del voto nacional. Muy bien, yo tengo que informar que hemos sacado el 53, corrijo. Tengo que informar que en el conteo del voto nacional, el chavismo ha sacado el 54% de los votos nacionales, frente al 45% de la oposición. 9 puntos de diferencia, 9 puntos de diferencia. Bienvenidos a En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras por Vive TV, el canal del Poder Popular. Este programa que ya tenemos 6 meses de transmisión ininterrumpida, un programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores por Vive, el canal del Poder Popular. Bueno, vamos a darle las gracias a quienes hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Por Vive tenemos en la dirección nuestro director Rubén Alvarado, Osvaldo Cartaya, coordinador del equipo técnico, el productor de En Debate, encabezando todo ese equipo de redes, Ariel Nieto, Surima, Gabriel, Oscar, le damos un saludo. Además, el coordinador de la Comisión de Comunicaciones y Propaganda, Leonardo Caraballo, nuestro productor del canal La Hora de los Trabajadores en YouTube, Carlos Alberto López, y bueno, esta servidora Alejandra Milano y mi compañera Diva Guzmán. Diva. Saludos, Alejandra, bienvenidos a todo el público venezolano, especialmente a la clase trabajadora, y felicitar, aprovechando la ocasión, al pueblo de Venezuela, que ha dado muestra de una victoria contundente este domingo.
Precisamente el programa del día de hoy lo hemos titulado Victoria Revolucionaria y Justicia Social. Y para analizar esa victoria revolucionaria, le damos la bienvenida al invitado de nuestra primera parte. Él es el jefe del Comando Zamora 200 de la clase trabajadora, además constituyente, presidente de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que tú, por cierto, también eres allí parte de la directiva. Francisco Torrialba, le damos la bienvenida. Constituyente, bueno, queremos analizar esa victoria, como lo decía el presidente, se batió un récord de participación, ¿no? Sí, correcto. Bueno, primero permítanme saludar a nuestros queridos usuarios y usuarias de Vive TV, darle las gracias a usted, mi querida compatriota bolivariana Alejandra y compañía, y a mi querida compatriota bolivariana y colega constituyente, vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, Diva Guzmán, con quien tenemos un extraordinario trabajo y un extraordinario equipo que está desplegado desde el 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente, dándole duro bajo la dirección de nuestra querida compatriota bolivariana y colega constituyente Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Yo también, igual que ustedes, igual que el pueblo de Venezuela, estamos embargados por la alegría y por la felicidad de sabernos campeones de la democracia, campeones de la participación y sobre todo bajo la rectoría de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, campeones de la paz. En la jornada registrada en las elecciones regionales, entre otras cosas, eso es una de las más meritorias acciones que podemos destacar del pueblo de Venezuela. El compromiso patriótico, que es el mismo compromiso con la paz, que se demostró para la escogencia con más de 8 millones de participantes de los hombres y mujeres que hoy estamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer fueron más de 11 millones de venezolanos y venezolanas que participamos en la escogencia de los gobernadores y las gobernadoras. Pues bien, ayer no, antes de ayer, el domingo 15 de octubre, hoy es martes cuando estamos haciendo este programa, y esa participación de más de 11 millones seguramente habría sido más o menos parecida para la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de no haber sido porque en aquella oportunidad, 30 de julio, bueno, la derecha venezolana radical estaba todavía poniendo en práctica sus estrategias terroristas mediante la contratación de sicarios y de mercenarios, impidió que mucha gente fuera a votar, a pesar de que, también hay que recordarlo, muchos venezolanos y venezolanas lograron sobreponerse a esas dificultades y por eso pasamos los 8 millones de votos el 30 de julio y por eso ahora tenemos más de 11. Esto deja un mensaje claro para el país y para el planeta Tierra de que los venezolanos y las venezolanas, a los venezolanos y a las venezolanas nadie nos va a sacar del camino democrático, nadie nos va a sacar del camino de la Constitución. No importa cuánta guerra económica nos haga, nuestra conciencia política está por encima de todas esas dificultades. Somos dignos hijos e hijas de nuestros libertadores, Bolívar, Miranda, Zamora, dignos hijos e hijas de nuestro gigante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que ya nos enseñó en más de una oportunidad cómo es que no hay dificultad que no estemos en capacidad de superar. Constituyente, si bien más de 11 millones de venezolanos asistieron a esta votación, queremos analizar los resultados, ¿no? Un poco más allá de eso, es preocupante, si bien el chavismo ganó, salió fortalecido con 17 gobernaciones, es preocupante la situación de los estados fronterizos, donde allí tuvo el triunfo las fuerzas de la MUC, las fuerzas opositoras. Pues. Sí. Me imagino que el presidente Nicolás Maduro ya estará diseñando una estrategia, ya estará con su equipo político viendo la manera porque tampoco esos estados pueden ser secuestrados por la derecha, porque ya vimos de lo que son capaces de hacerlo, vimos durante esos 4 meses de Guarimba, hemos visto también que en la frontera hay una situación delicada por el Táchira con el tema de la moneda, el contrabando de alimentos. Entonces, ¿qué piensa usted sobre esa situación? Bueno, yo en particular quiero decirte que como ciudadano y como constituyente y como, digamos, dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, estoy completamente de acuerdo y en respaldo total y absoluto, pleno, incondicional a la política que ha dicho el compatriota bolivariano, trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que va a poner en práctica respecto a esas gobernaciones que no logramos nosotros alcanzar la victoria. Es un proceso democrático y nosotros, como nos enseñó el comandante Chávez, donde ganamos, ganamos y donde perdemos simplemente reconocemos que no fuimos favorecidos por la voluntad de las mayorías. En todo caso, yo quiero decirte que el presidente Maduro ha dicho con mucha claridad que no va a dejar espacio para que se anarquicen los estados donde ha ganado la derecha venezolana. Es decir, los gobernadores que fueron electos y electas por los venezolanos y las venezolanas tienen tareas muy claras y definidas que hacer. El presidente Maduro ha extendido de nuevo su mano
para trabajar en conjunto por el bienestar de la colectividad, por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que confían en que en nuestro país estamos destinados a tener un mejor futuro. Y ese mejor futuro precisamente pasa por resolver los problemas cotidianos que tienen los venezolanos y las venezolanas en sus estados. Y ha castigado también, nosotros tenemos que decir, sí, nos preocupamos y lamentamos no haber alcanzado la victoria en estados importantes como el estado Zulia, como el estado Anzoátegui, pero también tenemos que decir que estamos muy contentos porque en casos como el estado Miranda, el compatriota bolivariano Héctor Rodríguez Castro, un joven, gran dirigente y muy preparado, ha alcanzado una victoria contundente respecto a la derecha. Y esa victoria, y en el estado Lara, nuestra querida almiranta en jefa, bueno, y en los demás estados, nosotros alcanzamos la victoria en 18 estados. Y todos estos hombres y mujeres han hecho un extraordinario trabajo. Yo lo que quería decirte es que, en todo caso, el país salió a votar para condenar precisamente las acciones violentas. Y por eso, y por la incapacidad demostrada, además, durante todos los años que desgobernó el jefe de la derecha venezolana, que ustedes lo conocen, que no merece ni siquiera la pena ser nombrado, bueno, ese estado, el estado bolivariano de Miranda, castigó la conducta violenta que propiciaron y que respaldaron los de la derecha de Primero Justicia y castigó en consecuencia a su candidato, no favoreciéndolo con el voto, y se ha puesto del lado de la paz. Los ciudadanos y ciudadanas del estado Miranda mayoritariamente han elegido a un hombre que está de la mano con ellos, listo para trabajar, que ha suscrito, además Héctor Rodríguez ha suscrito compromisos directos con todas las comunidades del estado Miranda y que viene a hacer lo que debería hacer todo gobernador, que es trabajar de la mano del gobierno nacional para conseguir resoluciones al pueblo que lo eligió. Ahora bien, Francisco, fíjate, posterior a las elecciones, la expectativa crece. Nosotros como constituyentes tenemos una carga, además de compromiso, con la patria. ¿Cuáles son los retos que desde la perspectiva de la clase trabajadora deben asumir estos nuevos gobernadores a corto, mediano y largo plazo? Porque mucho se ha dicho de la reflexión en torno a que, bueno, hemos consolidado la paz con las elecciones regionales, pero ahora la expectativa del pueblo es superemos las contradicciones de la guerra, tenemos el escenario donde se ha sido legitimado, reivindicado la revolución, donde el pueblo apuesta nuevamente a las líneas de la revolución. ¿Cuáles son estos retos que deben asumir los gobernadores en esta etapa? Bueno, en principio tiene que estar todo el mundo claro en que el pueblo venezolano está decidido a defender la paz y que en medio de la paz, como primer elemento fundamental para poder avanzar en todos los demás espacios y compromisos que están pendientes por desarrollarse, bueno, no ha cesado la guerra económica, nadie se llame engaño, no debemos dejar espacio para la ingenuidad. Venezuela sigue siendo objeto de un ataque feroz, de un ataque salvaje por parte de la potencia guerrerista y belicista más grande que ha conocido la historia del planeta Tierra, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que además, dicho sea de paso, no atacan a Venezuela solamente porque les guste. Aquí aplica el dicho ese de Trump que es llorón y Borges que lo pellizca, porque quien le ha ido a decir a Trump, de rodilla incluso, que sanciona a los venezolanos y las venezolanas es esa derecha maltrecha y es esa derecha apátrida que no le importa al parecer que usted no pueda tener acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad, que usted como ciudadano no pueda encontrar los medicamentos para recuperar la salud de su familiar o de usted mismo, y eso tiene que quedar descrito con claridad en esos términos. De manera que a nosotros en particular, a mí me gustaría mucho luego poder tener intercambios para analizar el abordaje que tiene que hacerse ahora desde la clase trabajadora en los retos que están por delante en nuestro país. La solución de Venezuela es muy compleja y la hace mucho más compleja el hecho de que haya apátridas pidiendo en el mundo que se nos aplique todavía más sanciones de las que ya el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido aplicar. Entonces eso nos pone frente a una situación muy difícil donde definitivamente, entre otras cosas, tenemos que preocuparnos por elevar al máximo nivel nuestros niveles de producción. Eficiencia en la producción para que desde lo propio, digamos desde lo que generamos aquí en nuestro país, desde nuestras propias capacidades, se comience a dar respuesta a las necesidades que unas reales y otras, la mayoría de ellas inducidas, como la inflación criminal que devora el salario de los trabajadores y las trabajadoras, pues nos ataca de forma feroz, de forma salvaje. Y por cierto, no ataca solamente a los que somos revolucionarios, a los y las chavistas, no, ataca sin discriminación, ataca a tirios y troyanos, como se dice, ¿no? A propósito de tu condición de vicepresidente de la Central Bolivariana, ¿cómo asume la clase trabajadora el papel en esta nueva etapa de la revolución con las gobernaciones? ¿Cuáles son los retos de los trabajadores para esta etapa, para superar esta etapa de guerra económica de la mano con los gobernadores? Bueno, nosotros entre los grandes retos está el reto de producir y de producir al máximo nivel posible, ¿no? Pero además también tenemos retos políticos interesantes porque no podemos llegar todavía a conclusiones definitivas, no tenemos ni 48 horas de que se dieron los resultados electorales, pero sí estamos viendo ya cómo en Anzoátegui, por ejemplo, vamos a hacer el trabajo necesario para perfeccionar
perfeccionar nuestros niveles de participación. Desde el sector de la clase obrera, ustedes lo saben, desde el Comando Zamora que dirigió el compatriota bolivariano Jorge Rodríguez Gómez, pues se dieron adelante todo un conjunto de planes, los 1x10, los 4x4 más la mocha, todo lo que se hizo desde el sector de trabajadores y las trabajadoras, que ya tuvo una extraordinaria experiencia en el marco de la elección del 30 de julio para los y las constituyentes que hoy estamos en la Asamblea Nacional Constituyente, y que el mismo aporte hizo para la elección de gobernadores y gobernadoras, pero pensamos que todavía es posible avanzar más allá en los niveles organizativos que permitan saldos políticos mejores de los que hemos alcanzado. Por eso estamos, entre otras cosas, evaluando la estrategia de la territorialización, de la municipalización de la dirigencia sindical revolucionaria de nuestro país. Es decir, que nuestros dirigentes sindicales no solamente cumplan con el rol que le corresponde a lo interno de sus organizaciones, de sus sindicatos o federaciones, de sus consejos productivos de trabajadores, sino que además también vayan a su territorio y trasciendan lo sectorial, que es estrictamente la forma como hasta ahora se ha manejado en términos ortodoxos el abordaje de la acción política sindical, hacia lo territorial, para que usted sepa que también tiene un importante trabajo que desarrollar en la zona donde vive, en la zona donde vota, donde está su VC, donde están sus vecinos y sus vecinas. Así que no es solamente un trabajo político en términos de la fábrica, hay que ir también después de la fábrica a trabajar en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestras parroquias, en nuestros territorios. Esa es parte de la tarea que ahora mismo estamos tratando de abordar para definir con la dirección el estado político, el estado mayor de la clase obrera, el ENCO, como le llamamos nosotros, definir los planes y políticas que vamos a seguir a futuro para que no nos vuelvan a sorprender como nos sorprendieron en Anzoátegui, que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en el estado Zulia o en estados como Táchira y Mérida, que son importantes por su condición de estados fronterizos de nuestro país. Bueno, yo quiero aprovechar para destacar también ese saldo organizativo que debe quedar como experiencia y enviar un saludo a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y a su puesto de comando, que participó activamente en la elección del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente y también en esta elección de gobernadoras y gobernadores. Y vamos a continuar conversando de este tema y con nuestro invitado Francisco Torrialba en el próximo segmento. Ya regresamos. Bueno, continuamos en este programa el día de hoy, 17 de octubre, en debate con los trabajadores y las trabajadoras por Vive el Canal del Poder Popular, con nuestra etiqueta Victoria Revolucionaria. Y continuamos nuestra conversación con el jefe del Comando 200 de la clase trabajadora constituyente, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrialba. Francisco, tenemos un panorama alentador, favorecedor para las fuerzas revolucionarias, 18 gobernaciones electas para las fuerzas patrióticas. Tenemos más de 500 constituyentes en ese gran compromiso que lanzó el presidente aquel día de la marcha, Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo. Tenemos 35 ministros. Tenemos una fiscalía leal al Estado revolucionario y tenemos un Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a encarar, hace falta, el pueblo lo está exigiendo, la guerra económica, darle freno a la inflación desbocada, que sabemos que eso responde también a una estrategia internacional y a factores internos también confabulados, ¿no? Pero el pueblo está exigiendo que de una vez por todas se acabe con ese principal problema. Correcto, y estamos completamente de acuerdo, y nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente tenemos perfectamente claro ese panorama que tiene el pueblo venezolano de gran expectativa en torno a esta materia, que sin duda pasa a ser la primera después de haber alcanzado el gran objetivo que fue conquistar la paz. Ahora nuestro trabajo, por supuesto, es de respaldo total a las medidas que ha venido anunciando el compatriota bolivariano, trabajador, presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, y en torno a eso, bueno, ya se han desarrollado un conjunto de consultas respecto a las propuestas de leyes que él presentó, pero yo sobre este tema siempre he preferido hablar con la verdad por delante. Nosotros tenemos que saber que la situación que se avecina en términos de lo económico no es para nada sencilla, porque nuestros enemigos son muy poderosos, son tan poderosos que son capaces de quitarnos el dinero que nos pertenece. Y yo lo digo de esta manera, es como si a usted le robaran la cartera y usted acaba de cobrar su quincena y le quitan la cartera con todo el dinero en efectivo adentro. Más o menos eso es lo que está haciendo las medidas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, porque no se trata de un problema de no disponer de los recursos, se trata del problema de que le prohíben a nuestro país
gastar los recursos que nos pertenecen, le prohíben a nuestro país cobrar el petróleo que vendemos, le prohíben a nuestro país comprar los productos de primera necesidad y de consumo masivo que aquí no producimos. Entonces, esto todo, por supuesto, progresivamente se va a ir solventando, pero no es una tarea para nada sencilla, no es una tarea ni siquiera que puede decirse que se va a resolver de la noche a la mañana. No existe una varita mágica para vencer estas grandes dificultades que nos han impuesto, que además no se le han aplicado a ningún otro país en el planeta Tierra. A Venezuela es a la primera nación en que por petición de una derecha apátrida y por decisión de un gobierno guerrerista que intenta ponernos de rodillas, se le aplican de forma tan brutal, de forma tan salvaje, estas medidas de sanciones económicas que nos niegan derecho a acceso a medicina, derecho a acceso a alimentación, derecho a acceso de productos de higiene personal y del hogar, un conjunto de temas que por supuesto iremos venciendo progresivamente, como se ha dicho, sobre todo sacando provecho del concepto multipolar en que nos enseñó a creer y apostar el comandante Chávez y que tiene que ver precisamente con esas relaciones con países amigos como Rusia, como la Federación Rusa, con países amigos como la República Popular de China, con países amigos como la India, que de alguna manera, aunque están más lejos, no nos van a dejar que nosotros nos quedemos aquí muriendo de mengua. Van a prestarnos su apoyo como lo están haciendo de hecho y nos van a ayudar a salir de esta situación. De manera que aunque no sea temprano, de manera que aunque no sea inmediato, nosotros vamos a salir de esta situación como hemos salido de otras muy parecidas, como salimos del sabotaje petrolero, como salimos del locao patronal, como salimos del golpe de Estado que se le dio al comandante Chávez, como salimos de las guarimbas, como hemos logrado vencer el odio, como hemos logrado hacer que se imponga el amor y ahora que se imponga también el respeto, la tolerancia, que el país entienda que se pueden dirimir nuestras diferencias sin que eso pase porque quememos seres humanos vivos, como promovió la derecha venezolana. Bien. Bueno, eso es un logro importante que nosotros tenemos que destacar en este momento. Es un reto entrevistar a este invitado el día de hoy. Fíjate, en tu posición como sujeto político, ¿cuál crees debe ser la posición de una oposición venezolana que ha demostrado hasta ahorita, bueno, tú lo vienes caracterizando, tener una conducta apátrida, pero que efectivamente nosotros requerimos una oposición seria, una oposición que ganó algunas cuantas gobernaciones y que evidentemente las fuerzas revolucionarias que tienen mayorías reconocen a las minorías? ¿Cuál debería ser el papel que debería estar jugando la oposición venezolana en esta etapa? A propósito de que, bueno, están asumiendo la línea de entrar en el diálogo, entrar en el debate, entrar en la vía democrática. Bueno, la oposición debería aprender de sus errores, pero es que cada vez que pasan los días nos damos cuenta que tenemos la oposición más torpe del planeta Tierra, creo yo. Nunca en ningún otro país, que sepa yo por lo menos, se había contado con una oposición tan mediocre como la que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela. Y esto es tan grave que incluso nosotros, los que queremos que exista una oposición, lo lamentamos, porque no podemos salir del asombro de lo que ocurre una y otra vez. Ya la oposición venezolana ha empezado a decir que desconoce, por ejemplo, los resultados del día domingo 15 de octubre. ¿Cómo es posible que exista en un país una oposición que solamente pretenda reconocer los resultados donde ella sale favorecida y que todos los resultados donde pierda, entonces no los reconoce? Eso quiere decir que carece absolutamente, adolece totalmente de la seriedad que se necesita en una oposición en un país como el nuestro. Eso que han dicho ahora, que desconocen que porque se trata de fraude, bueno, nosotros vimos una respuesta muy categórica, muy contundente de uno de los observadores internacionales. Le decía, no basta con que usted declare que a usted le parece que hubo fraude, es necesario que usted pruebe con medios objetivos, tangibles, en base a qué usted afirma que hubo un fraude. O sea, no puede ser que diga hubo fraude y que nunca consigne ni una sola pruebita, ni un solo elemento. Bueno, es que lo del Ramos Alú se hizo costumbre. Entonces ahora esa parece ser la regla de la oposición venezolana, decretar un fraude sin probar nunca nada. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido publicar, para que lo sepa la República Bolivariana de Venezuela y el planeta Tierra completo, el Partido Socialista Unido de Venezuela va a publicar copia de todas las actas de todas las mesas, para que todo el mundo vea de qué está hecho el triunfo de la revolución, para que todo el mundo se dé cuenta que si se trataba de un plebiscito, como intentaron hacerlo ver Julio Borges y algunos dirigentes de la derecha, bueno, en ese plebiscito volvió a ganar de nuevo el presidente pueblo, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Pero como no era un plebiscito, sino unas elecciones regionales, bueno, en esas elecciones regionales ganaron los hombres y mujeres que respaldaron la paz, que son los patriotas que respaldan al presidente Nicolás y que obtuvieron la victoria en 18 gobernaciones. Los que no ganamos nosotros, bueno, también que vengan y que gobiernen junto a su pueblo, que cubran y cumplan con las expectativas que generaron esos ciudadanos que los apoyaron a ellos y que no vayan a ser, ojalá,
que no vayan a hacer como hizo la derecha venezolana cuando obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, diciendo que iba a acabar con las colas cuando eran ellos mismos quienes las promovían, y después que llegaron a la Asamblea Nacional cumplieron con un récord extraordinario, digo yo, nunca antes visto. Acabaron con un poder constitucional, que es el Poder Legislativo Nacional, en menos de 6 meses. Dijeron que iban a sacar de la presidencia al constitucional presidente Nicolás Maduro Moros y terminaron fue destruyéndose, autodestruyéndose como poder, porque acabaron con el Poder Legislativo Nacional, que los tiene hoy en la misma situación, una situación de desacato contumaz. Es decir, que los ha dejado completamente invalidados como interlocutores. Y por eso es que, entre otras cosas, se niegan a participar en procesos de diálogo, como lo ha planteado el presidente Maduro. El que se niega el diálogo, ustedes tienen que saberlo, el que se niega el diálogo es porque carece de argumentos para el debate y carece de la razón. Y a quien no lo asiste la razón, la única alternativa que le queda es apostar por la guerra. Pero nosotros que sabemos que ninguno nos gusta una guerra, porque no tenemos por qué matarnos venezolanos con venezolanos, porque no tenemos por qué auspiciar una confrontación fratricida que solo favorecería a los intereses de los que se quieren coger nuestras riquezas, entonces esa gran mayoría, sea chavista o no sea chavista, sabe que el camino correcto es el de la paz, el camino correcto es el de cumplir, respetar las reglas de la Constitución y seguir en democracia robustecida, fortalecida como ha quedado después de la participación de más de 11 millones de venezolanos y venezolanas que le dijeron no a la violencia, que le dijeron no al odio y que se fueron a votar por sus candidatos y candidatas indistintamente de cualesquiera que hayan sido, pero ya sabemos que mayoritariamente fueron los de la revolución, los hombres y mujeres patriotas que van sin duda a trabajar con el presidente Nicolás Maduro Moros para que usted, como ciudadano o ciudadana, reciba la respuesta que está esperando al problema cotidiano de su vida. Así es, reivindicamos y respaldamos totalmente esas palabras. Ese es el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Siento que el llamado a la paz y el llamado al diálogo. Antes que tú te despidas, te pido disculpas porque yo no puedo dejar de felicitar y enviar nuestro reconocimiento a nombre de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los soldados, a las soldadas que participaron en el Plan de República, un extraordinario despliegue por todo el territorio nacional que nos facilitó en paz ejercer nuestros derechos constitucionales. También a los trabajadores y a las trabajadoras del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con el mayor general Néstor Reverol Torres al frente, el general en jefe Vladimir Padrino López y todos los que trabajaron, el comandante estratégico operacional y todos los que trabajaron para que los venezolanos y venezolanas se expresaran, a todos ellos nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestro gran agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. No me queda más que invitarlo a una próxima oportunidad porque se nos quedaron muchos temas por fuera. El tema de los consejos productivos de trabajadores. Muy importante. Muy importante. La situación de ciertas empresas que hace falta recuperarlas, asumir la productividad al máximo. Pues. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra, y compañía. Hasta luego. Digo, un placer. Despedimos a nuestro invitado al primer segmento y en nuestro segundo segmento vamos a estar analizando las reivindicaciones en materia laboral que el gobierno revolucionario le otorga a la clase trabajadora, y en especial nuestros invitados, trabajadores de CanTV y de Movilnet. Vamos a ver, para darle entrada a este tema, un micro con la viceministra del Trabajo, un micro con el presidente Nicolás Maduro en la firma de la contratación colectiva de los trabajadores de CanTV, Movilnet y BTV. Eso fue el pasado sábado de octubre. Así que creo que este contrato colectivo se acerca cada vez más al ideal que tenemos del socialismo bolivariano, del socialismo obrero. Por eso voy a proceder a firmar oficialmente el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de CanTV y Movilnet a nivel nacional. ¡Cúmplase! ¡Felicidades! ¡Felicidades, trabajadores y trabajadoras! Aquí está, mira. Trabajado, discutido y garantizado. Bien, continuamos en esta segunda etapa de conversatorio y debate constituyente. Recibimos a José Mora, conocido como Ciguaraya, presidente de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones, y a Zenón Oropesa, delegado sindical. Celebramos con ustedes la firma de esta convención colectiva. Veíamos en el micro con el presidente de la República, este sábado se firmó la convención colectiva que la clase trabajadora de telecomunicaciones está siendo reivindicada. Para eso los invitamos a ustedes a que nos comenten cuáles son los avances en esta etapa
de lucha de clases, de la lucha de los trabajadores de telecomunicaciones, y aprovechen las cámaras para que todos los trabajadores conozcan las mejoras que se han tenido con esta contratación colectiva. Bueno, Diva, gracias, y queremos saludar en nombre de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela a toda la clase obrera que se ha sumado al llamado a la paz, trabajado incansablemente por el camarada Nicolás Maduro. La Central Socialista, al lado de la federación que actualmente dirijo, es un todo en aras de que la paz sea la garantía para firmar convenciones colectivas como las que hemos firmado. Es inaudito e inclusive esto marca un hito en la historia de las reivindicaciones, como en Venezuela, en una plena guerra sistemática, sostenida por apátridas, por internacionalistas que no son de la clase obrera, contra el movimiento sindical y la unidad, se han firmado convenciones colectivas. Para nosotros es satisfactorio, Diva, tú con tu equipo, quien te acompaña, Milano, con Leonardo, con todo, que en este proceso nosotros reivindiquemos a la clase obrera en nombre del camarada Nicolás Maduro, en nombre del camarada presidente eterno Hugo Chávez Frías. Por lo tanto, el sector telefónico apostó a la paz. El sector telefónico, Movilnet, CanTV y otras operadoras apostaron a que sí podíamos tener una convención colectiva más allá de los números, y hay que resaltarlo. Es una convención que no se queda en los números, porque entendemos que la convención colectiva no supera, no sirve para resolver la crisis, pero sin embargo la convención colectiva direccionada desde la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores ha servido para estructurar un modelo organizativo en el seno de los trabajadores, que es: tengo convención colectiva, defiendo la constitución de los consejos productivos de trabajadores; tengo convención colectiva, defiendo la paz; tengo convención colectiva, defiendo la patria, defiendo la paz. Y eso hay que decirlo 20 veces, todas las veces que sean posibles, porque es donde nos han atacado. Nosotros decimos, no tenemos la convención colectiva por encima de la patria. No, es la patria, y tenemos una buena convención colectiva que yo invito en el país, en todos los estados, a que la dirigencia sindical, a que los delegados debatan los logros, porque aquí no es un problema de números. Podemos decir, logramos tanto en un bono vacacional, tanto en las utilidades, tanto en las vacaciones, pero hoy estamos, como se dice, extremadamente contentos porque podemos disfrutar en tranquilidad este logro que, gracias al presidente, nosotros, los trabajadores venezolanos de televisión, los trabajadores de CanTV Movilnet, como se dice, los vemos materializados, y tenemos que pelear por los trabajadores de Vive, De ese tema vamos a conversar más adelante. No te me adelantes, Guaraya. Vamos a conversar, sí, en el próximo segmento. Antes de pedir este segmento, yo quiero darle la palabra a Zenón Oropesa. Él participó en ese acto y dio un mensaje muy emotivo. Y yo, a eso que dice Siguaraya, quiero destacar la importancia, más allá de lo reivindicativo y de lo que significa esta convención en términos monetarios. Además, beneficiados más de 24.000 trabajadores, su núcleo familiar alcanza los 70.000. Pero yo quisiera retomar eso, la conciencia política, más allá de lo reivindicativo, la conciencia política de los trabajadores y la conciencia política, en tu caso, pues que formas parte de la juventud del PSUV, que formas parte de la juventud de la Central Socialista, Zenón. Fíjate, en medio de todas las contradicciones que tenemos, en la que ha estado el país envuelta, vemos unos trabajadores dentro de las telecomunicaciones que se mueven por las elecciones, porque recuerden que nosotros somos los garantes de la transmisión de las telecomunicaciones. Nosotros somos los que garantizamos esa transmisión de los datos. En todas las elecciones hemos participado y siempre han estado las transmisiones garantizadas. ¿Por qué? Porque entendemos que es un proceso político, un proceso necesario de participación de la clase obrera para poder garantizar la paz, para poder garantizar la transparencia de la transmisión de los datos y de todos los cómputos que se están dando en esas elecciones. Es ahí donde tenemos que ver. Y adicionalmente hay que resaltar que en medio de toda la crisis que está sucediendo en este momento, en medio del saboteo internacional, del saboteo interno que se le ha hecho a las telecomunicaciones, donde se han tumbado radios base, donde se han hecho cortes de fibra, donde se han quemado equipos, donde los mismos medios de transporte de los trabajadores han sido quemados, que trabajadores han sido perseguidos por esa oposición apátrida y esos guarimberos que estuvieron en un momento
atacando a todos los que eran las empresas del Estado, veamos cómo los trabajadores siguen comprometidos, siguen garantizando la transmisión de esos datos y el día domingo salimos no solamente a votar, sino a garantizar que se cumpla con ese mandato. Bien, Zenón, Siguaraya, Diva, vamos a hacer un corte y en el siguiente segmento vamos a continuar conversando de la firma de esta convención colectiva y del tema económico. Ya regresamos. Continuamos conversando el día de hoy sobre la victoria revolucionaria y justicia social, con los compañeros que acaban de firmar su contrato colectivo. Para continuar este debate enriquecedor, veamos el siguiente micro llamado Contrato Colectivo. En un acto revolucionario, el ciudadano presidente obrero Nicolás Maduro Moro, acompañado de los trabajadores de las empresas CanTV, Movilnet y BTV, suscribió las convenciones colectivas de las mismas. BTV, una convención colectiva que ampara 1.950 trabajadores, la segunda convención que se firma en revolución a los trabajadores de este canal, el canal de los venezolanos, y respecto a las empresas CanTV y Movilnet, es la sexta convención colectiva que ampara a 24.011 trabajadores. Ambas convenciones muy revolucionarias dirigidas a sectores de trabajadores que han defendido la revolución en tiempos de asedio. Para nadie es un secreto cómo han sido atacadas las telecomunicaciones, cómo ha sido la guerra mediática dirigida al pueblo venezolano, por lo que estos trabajadores han jugado un rol y un papel importante en defensa de la revolución, en lo que respecta a la información, en lo que respecta a la comunicación de los venezolanos. Es por ello que nuestro presidente obrero, en un acto revolucionario, reivindica las condiciones de los trabajadores de estos sectores. Bien, allí veíamos las declaraciones de la viceministra de Derechos Laborales del Ministerio del Trabajo, Lenigna Galindo, quien participó el Ministerio del Trabajo como mediadora en la firma de esta contratación colectiva de los trabajadores de CanTV, Movilnet, y ella también se refería a la firma de la convención colectiva de los trabajadores de BTV. Un punto muy importante que ella destacaba, Siguaraya, es esos ataques que han hecho a las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, ¿no?, como un servicio importantísimo, un servicio imprescindible, ¿no?, porque tenemos allí el tema que tiene que ver con la transmisión de datos, lo decía Zenón, el tema con las elecciones, con el CNE, el tema de las transacciones financieras, bancarias, y bueno, y el tema de la misma telefonía, que vemos que en oportunidades el servicio de CanTV, el servicio de Movilnet presenta fallas. ¿Cuál es la evaluación como dirigente obrero del sector de las telecomunicaciones, como presidente de esa federación tan importante? ¿Cuál es la evaluación que se hace de estos ataques y, bueno, las estrategias y el plan que se está trazando para defender este sector, para defender este servicio importantísimo? Dos elementos trascendentales. Desde la Central Bolivariana hemos tenido una política sistemática orientada a una vinculación estrecha de los trabajadores con las comunidades en la defensa de un sector trascendental. La burguesía, el imperialismo, entendiendo qué papel juegan las telecomunicaciones, asediaron al sector. Nosotros en 70 años hemos construido una poderosa planta que la derecha acaba de destruir un 12 a un 15%, dejando sin servicio indudablemente a quienes, a las comunidades, tratando de golpear en la subjetividad del electorado esa poderosa conciencia política, pero no lo lograron. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos ha direccionado la Central y la clase obrera? Que hay un estrecho plan de trabajo de proteger a las redes, de fiscalizarlas con las comunidades, con los consejos, con las mesas técnicas de telecomunicaciones, ¿no? Y eso nos está dando resultados. No es nada fácil, y nos duele decirlo, que hay que remoralizar a la masa obrera. ¿Por qué?
porque ha habido sectores que se han dedicado a cobrarle a los usuarios y eso también ha servido para dañar la imagen del sector. El tema de las mafias, ¿no? Que hay que atacar. Hay que decirlo con toda propiedad. No es la clase obrera en sí la que está haciendo eso, es un sector de la derecha que se ha infiltrado. La Central Socialista tiene una sistematización, una evaluación permanente y constante de este fenómeno y al respecto las directrices es unión de la clase obrera, los campesinos y también las comunidades en la defensa del servicio. Como constituyente, que me acompaña la colega Diva, nosotros tenemos un planteamiento, que se decrete la emergencia en el sector de las telecomunicaciones y que se le dé el poder a la clase obrera de estar direccionando, orientando y dirigiendo a la clase obrera, no a los gerentes que dentro de la CanTV han contribuido al deterioro de la planta con políticas corruptas y eso nosotros lo tenemos que denunciar. En sintonía con los jubilados, con los pensionados y con los sobrevivientes, con los activos, como viene CanTV, venimos haciendo un trabajo para todos ellos y ellas que posibilitaron que Diva, que mi persona y que toda la clase obrera estemos en la Asamblea Nacional Constituyente, un agradecimiento. ¿Y cómo lo tenemos que retribuir? Con organización permanente y constante al lado de una línea maestra que dimana de la central, que dimana de las federaciones estadales. Y ese es el planteamiento que queremos llevar a la Asamblea Nacional Constituyente. Un decreto de emergencia para los sectores de servicio, llámense, en este caso, telecomunicaciones, electricidad y el servicio de agua. ¿Qué implicaría? No solamente el tema de decreto de emergencia de los servicios, que es un tema bien polémico de debate y que sabemos que el pueblo venezolano muy consciente y muy claro de cuál es la realidad, va a asumir el llamado que tú como constituyente haces. Pero en esta etapa nos gustaría tomar los medios de comunicación, bien lo reflexionaba la viceministra Lelina, la importancia estratégica de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, como arma o como nuevo poder. Yo quisiera hacer incluso una reflexión muy crítica a propósito de que en las elecciones del domingo la actitud de los medios de comunicación fue sumamente distinta a la actitud que habían tenido cuando la elección constituyente. Estamos frente a un poder y ustedes que forman parte de esa fuerza obrera que está siendo reivindicada por su rol tan importante, ¿cómo pudiéramos desde esa experiencia orientar al resto de la clase trabajadora que nos observa a esta hora para que también se acerquen a ese logro? ¿Cómo pudiéramos nosotros plantearle a la clase trabajadora, tú que eres un joven que activa en las luchas, cuál es la orientación, cuál es el camino que deben seguir los trabajadores para acercarse a lograr una reivindicación tan importante como una convención colectiva? ¿Cuál es el mensaje que les puedes dar? Fíjate, primeramente hay que hacer un llamado a la clase obrera a la unidad de los trabajadores. ¿Por qué? No solamente por las reivindicaciones, porque las reivindicaciones nos pueden unir muy fácilmente, sino más allá, el problema ideológico que tenemos cada uno, el problema ideológico de cada uno de los trabajadores, que ver la concepción distinta, unificar esa ideología, la formación dentro de los trabajadores para fortalecer lo que es el sindicalismo como tal y el sindicato como herramienta para avanzar hacia esa construcción de una nueva forma de producción. O sea, la formación, la organización, la unidad de los trabajadores para ir hacia allá. Este contrato colectivo recoge ese modelo que tú propones. Hay una nueva visión, hay un nuevo sindicalismo expresado en este contrato colectivo. O sea, o es lo tradicional de las reivindicaciones materiales. ¿Hay otro tipo de reivindicaciones que rompa ese paradigma tradicional? No, yo quiero concatenar esa reflexión que estás haciendo, Diva, y si no trasciende lo reivindicativo con la entrevista que le hicimos a la viceministra donde también abordamos ese tema. Si el contrato servía para atajar toda esta vorágine de la inflación que lamentablemente consume los bolsillos de los venezolanos. Vamos a ver el micro. No es un secreto para nadie que las reivindicaciones laborales y salariales, lo cual además ha sido una política sostenida y social del gobierno revolucionario, garantiza la calidad de vida de los trabajadores en lo que respecta al vivir bien, al vivir viviendo, a que ellos se vean favorecidos desde el punto de vista salarial, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con sus condiciones de vida de ellos y de sus núcleos familiares. Es por esto que estas convenciones colectivas ciertamente contribuyen con el fortalecimiento de la economía de la clase trabajadora de Venezuela.
contribuye con el fortalecimiento de la economía, con la protección del salario, pero respondías que no del todo en torno al nuevo modelo. ¿Qué falta? Nosotros decimos, las convenciones colectivas son un instrumento para ideologizar, organizar, formar y preparar, porque no resuelven per se los problemas que tenemos. Y bien lo decía la viceministra, contribuye, toca a la dirigencia honesta, combativa, revolucionaria, al lado de la central, y esto hay que decirlo, en compañía de los lineamientos del camarada Nicolás Maduro, avanzar en la unidad de la clase, porque en CanTV, Movilnet, se construyó un modelo sindical parasitario que estuvo apoyado por gerentes, y eso no puede ser. Eso no le da independencia y autonomía a la clase obrera, y hay que decirlo con propiedad. Entonces, nosotros, esta convención colectiva nos acerca ¿a qué? A que nos tenemos que unir bajo una dirección revolucionaria, bajo una conducción eficaz, honesta, combativa, y es por eso que visitando los centros de trabajo, visitando todo el país, nos hemos conseguido con una apatía, una desesperanza, una agonía, una frustración de la clase obrera que vio que ese modelo sindical servía a los intereses de una persona, y esa persona era un gerente, era un vicepresidente, y la CanTV dice, nosotros decimos, eso no puede ser el modelo. E inclusive se lo hemos planteado al presidente de la CanTV y ha mostrado toda la disposición, todo el ánimo a que se corrija, porque si no, esta convención colectiva, como todas las demás, se van a convertir en sal y agua. Estamos obligados, y no dejaremos de hacerlo, en que la convención colectiva sirva para sostener lo que es una estructura ideológica en la construcción de un nuevo modelo de producción, en la construcción de un nuevo modelo de participación protagónica. No en vano, tenemos del sector de las telecomunicaciones 2 constituyentes. Eso no fue un regalo, eso fue una política diseñada desde la central, que el sector de las telecomunicaciones tuviera una participación. Nos tocó honrosamente al camarada Novoa y a mi persona, bajo la conducción de Diva, del camarada Francisco, este papel, este rol. Y es por eso que seguiremos en todo el país llamando a la unidad, llamando a que se hagan las elecciones en la federación que yo dirijo, llamando a que se hagan las elecciones en sindicatos que dicen que son chavistas y tienen 15 años vencidos, llamando a que se hagan las elecciones en los sindicatos de la derecha que tienen 20 años vencidos. Así no puede haber un modelo sindical participativo y protagónico. Y otra cosa, como constituyente, Diva, yo creo que tenemos que trabajar el modelo sindical de que la gente se tenga que afiliar obligatoriamente para que haya un poderoso movimiento sindical. De 14 millones de trabajadores y trabajadoras, tenemos sindicalizados solamente el 15%. Bueno, eso refleja que el modelo sindical no tiene fortaleza. Ahora, si tú obligas a que la gente se afilie, no es libre albedrío de que no se afilie y los tenemos que defender, a que se afilien, vamos a tener un poderosísimo movimiento sindical. Y este proceso, liderado por Nicolás Maduro, no se ha caído porque hay una conducción revolucionaria, porque hay una central socialista que ha hecho grandes aportes a que esto se sostenga. En ninguna parte del mundo el modelo sindical ha servido para que se construya un modelo no rentista, un modelo de mayor suma de satisfacción posible. No, es en Venezuela que se está viviendo, y es por eso que atacan al sector de las telecomunicaciones, al sector petrolero, al sector eléctrico, y lo hace la derecha. Pero ya va, tenemos una poderosa central que ha visibilizado, que ha identificado ese fenómeno y ha dicho, sirvan las convenciones colectivas para que se propicien más elementos de unidad. Y nos toca a nosotros, a Diva, en el nuevo papel, avanzar en esto. Y te lo digo, Diva, se lo digo a todo el pueblo venezolano, a todos los trabajadores y trabajadoras, tenemos que combatir el modelo sindical parasitario que le hace daño a la clase obrera. 2 reflexiones. Un reto por delante de la Federación y de la Central, aumentar las cuotas de sindicalización. Sí. Y el otro tema que quería preguntarle a Zenón, ese decreto de emergencia del que hablaba Ciguaraya, ¿qué implica? Y va a significar también el combate a esas mafias. Y también, importantísimo, que el servicio mejore, porque no es un secreto que ha bajado la calidad, lamentablemente, hay que decirlo, de nuestras telecomunicaciones, tanto por CanTV como por Movilnet, ¿no? Sí, fíjate. Nos queda poco tiempo para terminar. Correcto. El programa. Fíjate, es necesario decretar la emergencia,
¿Para qué? Para poder centrarnos a atacar esa debilidad que tenemos. Pero también hay que llamar a la conciencia de cada uno de los usuarios y de cada una de las comunidades y de los campesinos a que le hagamos seguimiento a eso, porque podemos hacer plan de emergencia, pero si no le hacemos el seguimiento en conjunto, los trabajadores, con las mismas comunidades, va a seguir el mismo problema, porque hay unas mafias que se encargan de cortar ciertos tramos de las fibras ópticas, de quemar las radios base, de quemar equipos, de hacer seguimiento de los trabajadores, y si nosotros no decimos que es una cosa, lo que tú decías ahora, es un servicio, una necesidad. Sí. Se ha convertido las telecomunicaciones en una necesidad. Y como necesidad, cada uno de los venezolanos y cada uno del pueblo es responsable de visualizar, de que se cuide eso. ¿Por qué? Porque beneficia a cada uno. Y si no, veamos todos los logros que hemos tenido, Canaimita, hemos tenido Wi-Fi en las plazas Bolívar de cada ciudad, en algunas otras, en las universidades, hemos llegado a la tablet, hemos llegado, o sea, se han dado muchas reivindicaciones y pareciera en algunos momentos que, bueno, lo cortan, no importa que lo corten, ¿no? Debemos ir a trascender hacia allá. Ah, ¿lo está cortando? Epa, ¿usted qué hace ahí que lo está cortando? Epa, ¿usted qué va a hacer para allá si usted no le toca ir a la radio base? ¿Cómo la va a quemar? Y los vecinos denunciar ese tipo de situaciones. Es correcto, el llamado es a que cada venezolano cuide de ese servicio, de cada uno de los servicios, no solamente las telecomunicaciones, sino más allá, cada uno de los servicios que tenemos los venezolanos. ¿Por qué? Porque ha sido en este proceso revolucionario que se ha garantizado todos los servicios. Incorpora el concepto de corresponsabilidad y lo suma a la reflexión con esa fuerza que caracteriza al compatriota constituyente Ciguaraya en torno a los retos que tiene el nuevo sindicalismo, que no solo se queda en la reivindicación de firmas de contratos colectivos, de reivindicaciones monetarias, sino que asume el concepto de construir corresponsabilidad, que es lo que trae la juventud que asume que va a relevar en función de trascender el nuevo modelo, construir un nuevo modelo. Creo que es importante lo que tú traías y nos abre nuevos debates, nuevos programas, la importancia del nuevo sindicalismo. El nuevo sindicalismo, y aprovecho de invitar a Ciguaraya junto a otros dirigentes de la central para que demos ese debate aquí de cuál es el modelo sindical que espera el pueblo y que espera la revolución y que espera la patria que se construya. Sí, otra cosita. Para cerrar, porque ya estamos rápidamente, sobregirados del tiempo. Estamos moralmente comprometidos a combatir la corrupción, sea cual sea y quien sea. Y no puede ser que tengamos un usuario que acepte pagar $1 millón porque le instalen un teléfono o porque se lo reparen. Estamos en completo desacuerdo, compañeros y compañeras, y nosotros no avalamos eso. Y a lo interno de CanTV hay sindicalistas que se han casado con la corrupción. Los denunciamos y los vamos a atacar mañana, tarde y noche porque le están haciendo un gran daño al proceso. Bueno, se nos quedó por fuera los trabajadores de Vive, excelente este programa, te entrevistas con ellos porque preguntaron sobre si era posible la homologación del contrato de ellos con el contrato de BTV. Bueno, y nosotros despedimos hasta el próximo martes en Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras. Chao, chao, excelente programa el del día de hoy. Luego.